Bueno, buenas noches a todos. Una noche especial, en realidad, después del partido de Uruguay, así que veremos a ver cómo nos va con esto. Eh, en primer lugar, quería, en realidad, comentarles que recientemente falleció el doctor Alejandro Eiris, que para nosotros y para nuestra sociedad es un profesional y un colega muy importante, que fue docente de muchos de nosotros, gran persona, y fue también maestro latinoamericano, nombrado maestro latinoamericano de colposcopía. Entonces, bueno, queríamos desde nuestra sociedad recordarlo con mucho cariño y agradecimiento también, porque muchos de nosotros aprendimos de él. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos trajo hoy, que en realidad desde nuestra sociedad seguimos con el compromiso de informar y de estos cambios que se están viniendo con respecto a la incorporación de test de HPV, pero no solo de eso y cómo lo usamos, sino creemos que es fundamental el impacto que generan las pacientes, el resultado del HPV y cómo nosotros podemos capaz que mitigar un poco ese impacto negativo en las pacientes, dando un adecuado diagnóstico con empatía y bueno, y transmitiendo la realidad de lo que implica tener el virus del HPV, que no necesariamente, y en la mayoría de las veces, quizá no tenemos nada, no vamos a tener ninguna lesión, y mucho menos cáncer de cuello de útero. Entonces creemos fundamental ese enfoque. Por tanto, en la charla de hoy que nos va a dar María Noel, creemos que va a ser muy relevante para todos nosotros y nos va a servir mucho para el futuro. Bueno, entonces voy a presentar a la doctora María Jimena Fernández, que en realidad va a ser la moderadora de la mesa de hoy. ¿Sí? Jimena, en realidad, más que amiga y estimada colega, es ginecóloga, especialista en tracto genital inferior y colposcopía, forma parte de nuestra directiva, es fundadora del grupo GEB y miembro fundador de GEB y de SIAB, y es fellow de la ISSBD. Así que bueno, Jimé, acá estamos y bueno, y arrancamos. Muchas gracias, Lu. Muy bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Hoy tengo el honor de presentar a María Noel Pérez, que es ginecóloga. Ella va a estar exponiendo el tema de hoy. Ella es miembro integrante del comité directivo de nuestra sociedad. También es miembro fundador del Grupo Uruguayo para el Estudio de Patologías Vulvovaginales y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Vulva y Vagina. A continuación de la exposición de María Noel, vamos a tener una mesa de discusión que va a estar integrada por la doctora Estela Citrin, que ella es ginecóloga, es diplomada en medicina sexual, es fellow de la European Committee of Sexual Medicine, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva para Iberoamérica en la Universidad de Alcalá. Y también nos va a acompañar Verónica Basso, que es licenciada en psicología, es especialista en psicología cognitiva, psicología sistémica y violencia de género y generaciones. Psicóloga sexóloga certificada por la Sociedad Europea de Medicina Sexual y la Federación Europea de Sexología. Y les recordamos que durante la presentación todas las preguntas que se surjan las pueden ir escribiendo en el botón donde dice Questions and Answers, que al final vamos a tener una instancia para responder todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias y le damos lugar a María Noel Pérez. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a la sociedad por la invitación. La verdad es que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a la sociedad de tracto genital inferior, porque es un tema que realmente impacta no solo en la salud física de las pacientes, sino también a nivel de la salud psicoemocional. Y para entender un poco cuál es la importancia y por qué estamos hablando de esto, tengo el honor de leer rápidamente un testimonio de una paciente de la doctora Bertolino, que desde ya le agradezco tanto a la doctora Bertolino como a la paciente que nos dio este testimonio para poder leerlo hoy acá con ustedes. Lo voy a leer rápidamente, pero creo que amerita y van a ver después por qué. Tengo 39 años, soy licenciada en psicología, responsable con mi salud y bienestar. Soy madre de una hija joven y tengo una pareja estable. En 2018 un resultado de Papa Nicolau rutinario se convirtió en una amenaza para mí.
En ese momento el ginecólogo utilizó las palabras que fueron grandes resonadores: riesgo, cáncer, células anormales, necesidad de una colposcopía para reafirmar la gravedad. Impactada y en shock solicité la fecha de esa colposcopía. Me fui del consultorio angustiada, asustada, me paralicé, me sentí vulnerable, frágil y no podía pensar un escenario alentador. La espera del diagnóstico final fue una montaña rusa de emociones. Tenía días en los que podía hacerle frente, pero eran más los días en los que la tristeza se apoderaba de mí. Todo era nuevo, pensaba en mi útero, una parte tan íntima, tan importante. No es un órgano cualquiera, sino que para una mujer va más allá. Me impactó psicológicamente, experimentando mucha preocupación, dudas, incertidumbre y miedo. El miedo al futuro, a lo que vendrá, es una de las emociones que más radiqué en mí. Inevitable no proyectarme a que pueda suceder lo peor. Posterior a esto, siento que esa amenaza está latente en mí. Mi vida sexual cambió. Siento que tengo algo malo, que no puedo disfrutar por pensar en mi útero, que está dañado o lesionado, que debo cuidarlo. Racionalmente sé que no se daña más por eso, pero emocionalmente hay un quiebre y me desestabiliza. El haber conocido a una profesional con empatía logró mitigar parte de estas preocupaciones. La disponibilidad y asertividad a la hora de responder mis dudas y la de mi pareja conquistó a que me sienta acompañada y en confianza. Puntualmente me pasó que le conté a mi mejor amiga lo que me estaba pasando, luego de un proceso de aceptación interna, y para mi sorpresa ella tenía un diagnóstico de HPV y se había sometido a un Conolip. Tiempo después, en un encuentro, saqué el tema y de mis 8 amigas, 5 habían tenido este virus, haciendo una catarsis masiva de cómo nos había afectado. Mi teacher de inglés también, la novia de mi primo, etc. Somos más de lo que yo creía. ¿Por qué este silencio al HPV? ¿Por qué no podemos contarlo sin sentir que está mal visto? ¿Por qué las mujeres nos reservamos? ¿Por qué no podemos hacerlo visible sin culpa? Poder hablarlo de manera más naturalizada, a que esto no es condenatorio, sino que es algo que nos pasa a un gran porcentaje de mujeres, madres o no, jóvenes o no tan jóvenes, de distintos ámbitos sociales, culturales e ideológicos. Considero que nos falta información. Hemos escuchado sobre el cáncer de cuello, de útero a nivel general, pero no dimensionamos que el virus de HPV es quien lo provoca y que el PAP es también para detectar a tiempo una lesión y así prevenir este cáncer. El lenguaje de cómo se transmite a nivel de las políticas públicas sanitarias y profesionales de la salud, en su mayoría, no logran que podamos hacer contacto y hacer visible esta problemática que afecta a tantas mujeres, al igual que la desinformación sobre la importancia de la vacuna del HPV. Para finalizar, siento que si el tema del HPV no fuera tan tabú como lo es actualmente, el impacto ocasionado hacia nosotras, las mujeres, no sería tan traumático. Y la verdad que cuando Luciana me pasó este testimonio, yo ya tenía hecha la charla, y lo que pude ver es que es realmente un excelente resumen de lo que vamos a escuchar hoy. Y para ya ir arrancando, todos ya conocen el virus del HPV, sabemos que es el agente causal de la infección viral de transmisión sexual más frecuente en el mundo, y que por esto que acabamos de escuchar, y por lo que vamos a seguir viendo a lo largo de la charla, actualmente requiere una atención integral, porque como dije al inicio, no solo impacta en la salud física, sino que hoy por hoy un diagnóstico de HPV impacta también en el bienestar sexual, social y emocional. Y ya hay varios estudios internacionales que lo demuestran. Este es un estudio observacional donde puntea los efectos negativos más frecuentes que se ven en las pacientes. La ansiedad y el miedo al cáncer son fundamentales. Va a depender mucho, como vamos a ver, de la edad de la paciente, pero el miedo al cáncer radica en prácticamente toda paciente que se le diagnostica HPV. Dificultades en la esfera sexual, preocupación sobre la pérdida de la función reproductiva, fundamentalmente en las pacientes jóvenes, depresión y alteraciones del sueño, vergüenza, miedo al rechazo y culpa, que prácticamente van de la mano, no solo por tratarse de una infección de transmisión sexual, sino por el miedo a lo que pueda suceder después también, el miedo a lo que hicieron mal,
y toda esta estigmatización personal genera un impacto negativo en la autoestima, que genera como un círculo vicioso entre todos estos efectos negativos. Esta es una revisión que valoró el impacto del cáncer en la calidad de vida de los pacientes, pero también la etapa previa, es decir, el impacto de, por ejemplo, un Papá Nicolau alterado en la calidad de vida. Y la conclusión que llegó es que estos efectos secundarios negativos psicológicos pueden incluso afectar también la salud física al paralizar a la paciente y disminuir el cumplimiento de las recomendaciones, ya sea de seguimiento o de tratamiento. Las pacientes, al tener tanto miedo a que se les diagnostique un cáncer, dejan de concurrir a la consulta, dejan de controlarse para que no se les diagnostique esa patología. Y otra de las conclusiones fue que, en realidad, brindar un asesoramiento, siempre desde la empatía, la desestigmatización, genera un impacto totalmente contrario, un impacto positivo, que mejora la adhesión al seguimiento y al tratamiento. En este estudio las pacientes recalcaban la necesidad de, en la consulta, sentirse respetadas, no juzgadas y fundamentalmente informadas. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros no brindamos esa información en la consulta? Muy probablemente la paciente llegue a su casa y indefectiblemente va a entrar en Google, donde sabemos que, si bien puede haber información correcta, la gran mayoría no es tan así, y que muchas veces incluso en vez de informarnos, nos desinformamos. Por otro lado, hoy por hoy tenemos las redes sociales, que todo el mundo las conoce, todo el mundo las utiliza, y muchas veces las pacientes, también buscando pares que estén pasando por lo mismo, también pueden encontrar información no tan fidedigna. En otros casos puede llegar a páginas o sitios en los que sin duda la información es mucho más científica y más cierta, pero que muy probablemente no esté tan clara para la paciente, y en algunos casos puede incluso generar confusión o desconfianza. Con muchísima suerte va a llegar a la página de nuestra querida sociedad, donde tenemos un área para pacientes, y donde desde la Sociedad de Tracto Genital Inferior estamos comprometidos con este tema, y bueno, nos comprometemos a brindar cada vez más información clara para lograr mitigar estos efectos. Entonces, cuando me puse a hacer la charla, hice el ejercicio de entrar a Google y buscar información, como si fuera una paciente, a ver qué encontraba. Y si bien cuando Luciana me mandó el testimonio inicial el fin de semana, no sabía si mostrar esto, decidí mostrarlo para que vean que el testimonio inicial, que es tan fuerte, no es la excepción, sino que más bien es la regla en las pacientes. Y sin entrar a leer todos los comentarios, voy a remarcar algunas cosas que dicen estas pacientes. Esta es una paciente que se le diagnosticó una lesión de alto riesgo, y refiere que está muy asustada, que no entiende cómo su citología anteriores eran normales, está asustada y solicita información. Otra paciente que se le diagnosticó un HPV de alto riesgo, no entiende cómo está pasando esto, existen pruebas para saber si mi pareja es portador, necesito mucha información, asesoramiento, apoyo, estamos muy asustados y la información confusa nos tiene nerviosos. Otra paciente que también refiere estar muy asustada, el médico dice que tengo que esperar porque no tengo lesión, no sé qué significa tener el virus y estar normal, por favor, necesito información de todo corazón. Estos son blogs que en realidad muchos son de médicos, y las pacientes le hacen consulta a los médicos, y otros son blogs de pacientes portadoras de HPV donde se contestan entre ellas y se aconsejan cosas. Esta es la hija de una mamá que falleció de cáncer de cuello, que culpa a su papá por tener parejas extramaritales. Acá hay otra paciente donde se le diagnosticó un HPV, no entiende cómo su papá Nicolau hace 3 años fue normal, no entiende si se contagió antes o si se contagió después. Otra paciente pregunta si se podría contagiar en un gimnasio al compartir máquinas y sentarnos en los bancos.
Le parece que no, pero Google está tan lleno de artículos que se estresa. Otra paciente que tengo mucho miedo, estoy muy angustiada, solo de pensar que ya puedo tener cáncer. Se pregunta si por haberle diagnosticado el HPV-16 es posible que ya tenga un cáncer de cuello. Esto lo traje porque es una paciente que me llamó mucho la atención. En este blog muchas pacientes recomendaban ciertos fármacos que se repetían mucho, incluso algunas pacientes referían que se había curado el HSIL con este fármaco, y esta paciente estaba tan desesperada que no encontraba el fármaco en su país, y refería que pagaba todos los gastos, que hacía lo que sea porque se lo consiguiera. Entonces fui a buscar qué fármaco era este tan mágico que curaba el HPV, según todo lo que decían las pacientes, y es nada más y nada menos que un complejo multivitamínico común y corriente que se puede encontrar en cualquier lado, con un nombre muy sugestivo, debo admitir, pero es simplemente un complejo multivitamínico. Entonces, con esto lo que quiero puntualizar es que las pacientes ingresan en estas páginas, en estos blogs, en las redes sociales, y lógico, entre el miedo, la desesperación, donde leen algo que a una les sirvió, les funcionó, se desesperan, y eso es por la falta de información, y creo que somos nosotros los responsables de brindar esa información en la consulta. También los varones, esto es un varón de 17 años que le diagnosticaron o se encontró con condilomas, está muy asustado, nadie sabe nada, me siento mal conmigo. Este es otro varón que no entiende cómo los papanicolau eran normales en su pareja, entonces llega a la conclusión o pregunta si no sirven para nada. Otra paciente, esto es un varón muy preocupado por su pareja, que refiere que tuvo condilomas en varias oportunidades y ya prácticamente no mantienen relaciones sexuales. Acá pidiendo un grupo de autoayuda porque la está pasando muy mal. Este es un comentario que lo traje porque queda bastante marcado ese miedo al rechazo que sienten las pacientes. Es un varón que conoció una pareja sexual femenina y que ella le comentó que hace 8 años tuvo condilomas. Él no tenía idea de qué se trataba, buscó, vio que era un virus sumamente contagioso, que no desaparecía nunca del cuerpo, y la dejó. Otra paciente que tiene el virus hace 12 años y no va al ginecólogo por miedo que le diagnostiquen un cáncer. Acá vemos lo que decían de la falta de información, de todos estos efectos negativos que paralizan a las pacientes. Necesito ayuda, le entregaron el resultado, tiene una lesión de alto riesgo, estoy desesperada, tengo miedo, necesito ayuda y orientación, no soy capaz de contarle a mi esposo. Otra paciente que dice que la doctora le explicó un poco, pero que en realidad no está tranquila, que se siente muy asustada. Otra paciente que dice, ojalá mi doctora fuera así, esa no habla, no te explica, cero empatía. Esta es una paciente de 21 años que tuvo condilomas a los 19, ahora le volvieron, y ella aclara que tuvo una sola pareja sexual, que es la pareja actual, y que desde hace un año no mantiene relaciones sexuales porque se siente muy mal. Otra paciente que está esperando el resultado del ADN del virus. Estoy muy nerviosa, tengo miedo de que salga de alto riesgo. Desde que me enteré que tengo el HPV ya no es lo mismo. Me da mucho miedo contarle a mi pareja por el temor a ser rechazada. El enterarme que tengo HPV me hizo alejarme, no quiero hablar con ningún hombre para no llegar a tener vínculo, así no tener que explicar lo que tengo o directamente para no sentirme rechazada. Y esto es algo que muchas veces las pacientes en la consulta nos preguntan, si le comentan a sus parejas, si le tienen que informar, si no, es algo que les genera mucha angustia, mucha culpa, y la realidad es que nosotros siempre estamos a favor de que obviamente se notifiquen las infecciones de transmisión sexual, pero en el HPV hay que intentar desestigmatizarla a la paciente, intentar que liberarle de esa culpa de tener que a cada pareja sexual irle contando que tiene HPV o que tuvo HPV, porque seguramente su pareja también lo tenga, y porque si no tiene lesiones no vamos a hacer ningún tipo de tratamiento. Otra cosa que me encontré en estos blogs y me llamó mucho la atención fueron muchos de estos testimonios, y acá en realidad si bien la prensa quizás quiere ayudar y la prensa quiere informar, me parece que muchas veces con el afán de captar lectores o de generar un impacto, bueno, ponen estos títulos, testimonio de sobreviviente,
que si bien el mensaje que deja la paciente es positivo, está bueno, creo que cualquier paciente que entre a estos blogs y lea testimonio de sobreviviente, lo primero que va a pensar es, listo, me voy a morir, porque si hay sobrevivientes, dan testimonios, es porque son los menos casos, o sea, la mayoría se muere. Eso creo que es el impacto que genera este tipo de títulos. Entonces, ya como les decía, hay muchos estudios que tratan este tema, y en la mayoría de ellos ven que la información más deseada por los pacientes acerca del HPV tiene que ver con cómo se transmite, con cómo se previene y cómo se detecta, con el tratamiento y la repercusión, sobre todo en el pronóstico reproductivo de estos tratamientos, y fundamentalmente con la evolución y el riesgo del cáncer cervical. Entonces, lo que vamos a intentar hacer a lo largo de la charla es intentar derribar estos mitos que la mayoría de los estudios los colocan como los más frecuentes y como los culpables de este impacto tan negativo en las pacientes. Soy la única persona infectada por HPV, solo las personas promiscuas están expuestas a infecciones de transmisión sexual. En una relación monógama, si me diagnostican HPV, significa que sí o sí alguno fue infiel. Tener HPV es igual a tener cáncer. Una vez que te contagias HPV, lo voy a tener el resto de mi vida. ¿Cómo puede ser que me contagie HPV si siempre uso métodos de barrera? Si estoy vacunada, no me voy a contagiar de HPV. Y vamos a intentar rápidamente, idea 1, ir viendo cómo podemos informar a la paciente para desmitificar este mito falso acerca del HPV. Sabemos que existen aproximadamente 291 millones de portadores en el mundo, que el 80% de las personas sexualmente activas van a estar o han estado expuestas al HPV. Por lo tanto, la gran mayoría de nosotros vamos a tener o tuvimos en algún momento HPV, y esto hay que transmitirlo así de claro. También hay que transmitir que dependiendo de la edad y del sistema inmunológico de cada paciente, dependiendo de la edad y del sistema inmunológico, la gran parte de estas infecciones van a ser transitorias. La mayoría de las personas infectadas por HPV tampoco tienen síntomas. Entonces, la gran mayoría de estas personas que tienen HPV y no tienen síntomas, no van a saber que están infectadas. Y esto es importante aclararlo, porque las pacientes muchas veces pueden, como decía el testimonio inicial, charlarlo con amigas, y quizás ninguna amiga sabe que tiene HPV, porque no tuvo síntomas y porque no tiene lesiones, pero no significa que no tengan HPV. Debemos desestigmatizar al virus del papiloma humano. El 80% de las personas que han tenido 4 parejas sexuales han sido infectadas por HPV según esta última revisión. Y esta otra review también resume, o en realidad concluye, que el riesgo de contagio estimado tras una relación sexual sin protección con una persona con HPV oscila entre el 40 y el 80%. Por lo tanto, no es necesario ser promiscua para tener HPV. La realidad es que cualquiera de nosotros, manteniendo relaciones sexuales de una forma totalmente frecuente, común y corriente, puede contagiarse de HPV. Y esto hay que explicarlo claramente, porque las pacientes refieren sentirse sucias y culpables, y en realidad hay que explicar que no hizo nada malo, que no requiere hacer nada extraño en el ámbito sexual o poco frecuente como para contagiarse HPV. Pero también tenemos que informar, por supuesto, y sabemos que uno de los factores de riesgo más evidenciados, demostrados, es el número de compañeros sexuales, que según estos estudios aumenta de 3 a 5% por cada compañero sexual. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la idea no es minimizar ni desinformar. Hay que informar, pero claramente, ¿sí? Hay que decir que la gran mayoría de las personas que mantienen relaciones sexuales van a tener HPV sin necesidad de tener muchos compañeros sexuales ni de ser promiscuos. Esto es algo en lo que tenemos que detenernos en la consulta, porque es muy frecuente, genera muchos problemas a nivel de las relaciones de pareja, porque siempre que aparece el HPV, uno
enseguida refiere que es una infección de transmisión sexual, y lo primero que piensa la paciente es que el marido le fue infiel, que la pareja le fue infiel, el novio, la pareja que sea, e incluso muchas veces es la pareja de la paciente la que, cuando se entera que la paciente tiene HPV, piensa que le fue infiel. Entonces, acá tenemos que explicarle a la paciente que es imposible saber cuándo se contagió de HPV, ya que este virus tiene la capacidad de permanecer latente durante largos periodos de tiempo, incluso años, y por lo tanto no vamos a saber cómo ni cuándo se lo contagió. Y esto también hay que dejarlo claro muchas veces a la pareja de la paciente, ¿verdad? Muchas veces hay que fomentar la consulta conjunta si la paciente está de acuerdo, para poder explicarle a los dos y por lo menos mitigar un poco este mito que en un momento en que la paciente necesita el apoyo de su pareja, si se genera esta desconfianza, bueno, creo que es totalmente negativo para también asumir el diagnóstico que le estamos dando. Este es uno de los mitos más, creo que más frecuentes, que creo que toda paciente que se le diagnostica HPV piensa que va a terminar en un cáncer. Y es un rotundo no. Si bien sabemos que hay muchas cepas de HPV, que solo 40 se transmiten por vía sexual, sabemos que de estas solo 14 son oncogénicas. Y esto tenemos que explicarlo fundamentalmente cuando estamos diagnosticando, por ejemplo, una condilomatosis, explicar bien la diferencia entre los oncogenes y los virus de bajo riesgo. Tranquilizar a la paciente que, por ejemplo, le diagnosticamos una condilomatosis y le decimos que tiene HPV, decirle que es un HPV de bajo riesgo, que nunca le va a desarrollar un cáncer. Y en aquellas pacientes que diagnosticamos oncogenes, que diagnosticamos virus de alto riesgo, también tenemos que tranquilizar, porque incluso en las cepas más oncogénicas, como todos sabemos son el 16 y el 18, no existe una relación lineal entre el HPV y el cáncer. Y acá, para demostrar esto, esta es una tabla de las últimas guías del 2022 de la Sociedad Española, donde independientemente de la citología, el HPV 16 y 18 nos daría un riesgo inmediato de una lesión de alto riesgo o más del 25%. Por lo tanto, tener HPV no significa que va a terminar en un cáncer. Tener HPV de alto riesgo no significa que va a terminar en un cáncer. De hecho, la minoría de las pacientes con HPV de alto riesgo van a evolucionar a una lesión de alto riesgo. Y acá una vez escuché una charla que me quedó resonando, que el médico que estaba dando la charla se preguntaba por qué los virus, por qué al virus de HPV de alto riesgo y de bajo riesgo se lo llamaba así, si en realidad el virus de bajo riesgo tenía riesgo nulo de cáncer, y el de alto riesgo tenía un bajo riesgo de desarrollarse, de evolucionar hacia una lesión de alto riesgo y cáncer. Entonces él decía que cuánto menos impacto negativo tendría si se llamara el de bajo riesgo de riesgo nulo y el de alto riesgo de bajo riesgo. Y me dejó pensando ese razonamiento, y creo que se lo podemos trasladar a la paciente de esta forma, diciéndole que el tener un HPV de alto riesgo, lo más probable, y a la gran mayoría de las pacientes, no les evolucione ni a una lesión de alto riesgo ni a un cáncer. Lo único que significa es que se van a tener que seguir controlando. Este es otro que surge habitualmente en la consulta: ¿cómo puede ser que me haya contagiado HPV si siempre uso método de barrera? Bueno, acá lo fundamental es explicar cómo es el contagio del virus del HPV, explicar que es un contagio por contacto, piel a piel, mucosa con mucosa, genital, que no requiere de eyaculación ni de penetración, y por ese motivo, dado que el preservativo no cubre toda el área expuesta, es que no lo descarta por completo. Hay algunos estudios que refieren a aproximadamente un 70% de protección, pero siempre tenemos que fomentar su uso, ya que, como todos sabemos, evita las otras infecciones de transmisión sexual, que, como sabemos, muchas de ellas incluso pueden actuar como cofactor, favoreciendo la evolución hacia las lesiones.
Por lo tanto, tenemos que explicarles a la paciente que no hizo nada mal, que simplemente al ser un virus que se contagia muy fácilmente, el preservativo no lo cubre por completo. Una vez que te contagias HPV, lo vas a tener el resto de la vida. Vimos ahí en los comentarios de los pacientes que muchos creían eso y era lo que encontraban en Google. Bueno, hoy por hoy sabemos que el HPV puede ser eliminado del organismo, fundamentalmente en las pacientes inmunocompetentes. Sabemos que en las pacientes inmunodeprimidas esto es un poco más difícil y no siempre es así, por el contrario, pero en una paciente inmunocompetente y joven, muy probablemente pueda eliminar el virus. Entonces siempre nos van a preguntar qué pueden hacer ellas para eliminar el virus. Bueno, demostrado está el hábito tabáquico y nosotros debemos fundamentalmente a aquellas pacientes que fuman intentar fomentar el cese del hábito tabáquico y después todo aquello que aumente el sistema inmunológico, una dieta saludable, ejercicio, como dije, el uso de método de barrera, mantener los cuidados locales vulvovaginales, porque ya sabemos que la alteración de la microbiota vaginal muchas veces puede también favorecer la evolución de estas lesiones. Y este es otro de los que habitualmente llegan a la consulta, la paciente que se vacunó y que desconfía de la vacuna y llega enojada porque no entiende cómo si está vacunada se contagió HPV. Y creo que esto es un error nuestro y es responsabilidad nuestra explicarle al momento que nosotros indicamos la vacuna. Si nosotros le explicamos que la vacuna no está dirigida a no tener HPV, sino que está dirigida a evitar tener lesiones de alto riesgo y prevenir el cáncer, ahí no se va a sentir tan defraudada por la vacuna si se contagia HPV. Nosotros sabemos que existen 3 vacunas. En Uruguay tenemos la vacuna cuadrivalente, que tiene 2 subtipos de alto riesgo y 2 subtipos de bajo riesgo. Y si bien a veces nos dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a vacunar si solo tiene 4 subtipos? Bueno, nosotros tenemos que explicar que si bien solo tiene 4 subtipos, 2 de alto riesgo, los 2 de alto riesgo que tienen son el 16 y el 18, que son los responsables de aproximadamente el 70% de las lesiones de alto riesgo. Y los 2 de bajo riesgo, el 6 y el 11, son los responsables del 90% de las verrugas genitales. Por lo tanto, debemos reafirmar que hizo bien en vacunarse, que es la intervención de prevención primaria más eficaz, ¿sí? Y que lo que buscamos con la vacuna no es que no se contagie. Como vimos, hay muchos subtipos de HPV y la vacuna solo tiene 4, por lo tanto, la idea de la vacuna no es que nunca más se contagie HPV y que por lo tanto no se controle nunca más. No, la vacuna está dirigida, el objetivo es evitar las lesiones de alto riesgo y el cáncer de cuello. Y como no tiene todos los subtipos de HPV que existen, la paciente se va a tener que seguir controlando. Pero si nosotros explicamos esto al momento de indicar la vacuna, seguramente vamos a mitigar este mito tan frecuente en la consulta. Como vimos, en realidad el impacto psicosocial que genera, lo pudimos ver en algunos testimonios que mostré, pero no es el mismo en las mujeres y en los hombres. Las mujeres realmente experimentan una carga bastante más pesada, más intensa, y es incluso diferente a la de los hombres. Las mujeres, tanto las preocupaciones como las inquietudes, van a depender un poco de la edad, si bien todas comparten la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo. En las mujeres más jóvenes se ve más como más preocupación fundamentalmente en los condilomas, ¿tá? Porque son lesiones visibles que generan vergüenza, que impactan más en lo que es la salud sexual, y también el pronóstico reproductivo por los tratamientos que puede llegar a realizarse en las lesiones de alto riesgo, o si se le diagnostica un cáncer. Las edades más mayores, después de los 35,
obvio que todavía son jóvenes, pero quiero decir un poquito más allá, bueno, la preocupación más importante es el miedo al cáncer. No les importa tanto las lesiones benignas, ni el pronóstico reproductivo, y se centran, y su mayor miedo es el futuro, y que puedan llegar a desarrollar un cáncer de cuello. En los hombres, en cambio, la preocupación más importante, según estos estudios, es en el impacto sexual. Y fundamentalmente en su actuación en lo sexual, o sea, en que puedan incluso, que tengan un buen rendimiento, que puedan satisfacer a sus parejas. Y también, algo que me llamó la atención es, les preocupa mucho la interacción con los médicos. Lo que decían los estudios es que a los hombres les cuesta hablar de las infecciones de transmisión sexual con el médico, fundamentalmente si ese médico es mujer. ¿Sí? O sea que hay diferencias, pero todos, ya sean mujeres o hombres, sufren estos efectos negativos que genera este diagnóstico. Y que creo que 100% o 80% es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los responsables en transmitir el diagnóstico de una manera clara. Debemos estar atentos a la reacción de la paciente frente al diagnóstico, cuando nosotros le decimos que tiene HPV. Tenemos que dar información precisa, pero verdadera. Debemos usar un lenguaje técnico simple, debemos explicar claramente, pero esta explicación tiene que estar adaptada a la paciente que tenemos enfrente. No todas las pacientes pueden recibir la información de la misma forma, ni siquiera la misma información o la misma cantidad de información. Hay veces que nosotros tenemos que dosificar la información que le damos a la paciente, y para eso tenemos que ser muy, muy perspicaz en darnos cuenta la reacción que está teniendo la paciente. ¿Sí? Y a veces tenemos que fomentar una segunda consulta para volver a explicar. Siempre tenemos que intentar, o más que intentar, no emitir juicios de valor, y es fundamental no entrar en contradicciones para no generar dudas y mucho menos desconfianza en nosotros, que somos los que tenemos que guiarlas, ¿sí? Siempre ofrecer una segunda consulta. Piensen que muchas veces la paciente que recibe el diagnóstico, la estamos apabullando información, ella va a decir que nos entendió, y nosotros vamos a pensar que explicamos de una forma espectacular, y muy probablemente cuando la paciente llegue a su casa y caiga en lo que le dijimos, seguramente haya escuchado, no sé, un 20% de lo que le dijimos, y seguramente haga el ejercicio que hice yo de entrar a Google y buscar información, y eso va a empeorar, por supuesto, sus miedos y sus dudas. Entonces, siempre tenemos que ofrecer la posibilidad de una segunda consulta, incluso si la paciente lo desea, como les decía hoy, con su pareja, para entregar a ambos información correcta, para responder dudas que hayan surgido luego de haber dado el diagnóstico. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Bueno, clínicamente, si vemos las verrugas genitales, con el Papá Nicolau, la colposcopía y el test de HPV. Papá Nicolau y colposcopía, si bien son muy parecidos, no es lo mismo, y muchas pacientes no saben la diferencia, y muchas pacientes tampoco saben ni siquiera por qué se hacen el Papá Nicolau o la colposcopía. Entonces, tenemos que explicar que el Papá Nicolau no hace diagnóstico, que es un método que va a sospechar, que nos divide quién necesita otro estudio y quién no, que una citología anormal no significa que tenga lesión ni que tenga HPV, ¿sí? Y la colposcopía sí, que es un método que mediante la localización de la lesión y con la biopsia puede llegar a un diagnóstico certero, un diagnóstico histológico de la lesión, ¿verdad? Pero esto es importantísimo aclarárselo a la paciente. Ninguno de los dos busca diagnosticar el virus del HPV, sino que lo que buscamos diagnosticar es la lesión que provoca el virus. Y esto es importante aclararlo para que la paciente entienda por qué los Papá Nicolau anteriores eran normales, que no significa que no tuviera el virus del HPV por tener un Papá Nicolau normal, o una colposcopía normal. Lo que no tenía era lesión por HPV.
Y esto tenemos que explicárselo para que no genere ni desconfianza en los estudios, ni desconfianza en su pareja, pensando que se contagió después, o que su pareja le fue infiel. O sea, esto es aunque a nosotros nos parezca algo común y corriente, es algo que hay que explicar bien y remarcar, porque ya con esto vamos a poder desmitificar varios de los mitos que venimos hablando. Y bueno, y tenemos el test de HPV, que cada vez lo vamos a usar más, seguramente, y que creo que a todos nos ha pasado que una paciente llega al consultorio y nos dice, ay doctora, no dormí en todo el fin de semana porque me mandaron el resultado por mail, me quiero morir, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nosotros podemos disminuir ese efecto negativo si al momento de solicitar el test de HPV ya le explicamos para qué y por qué lo pedimos. ¿Tá? Entonces, tenemos que explicarle que el test de HPV sí busca el virus, ¿tá? Pero que es un virus, como dijimos, súper frecuente, que muchas pacientes lo van a tener positivo, pero que tener el HPV de alto riesgo positivo no implica tener patología, no implica tener lesión ni ahora ni después, ¿sí? Y que podemos incluso explicarlo de otra forma y decirle que el objetivo del test de HPV no es buscar quién tiene HPV de alto riesgo positivo, sino que más bien el objetivo es buscar a la paciente que no tenga HPV de alto riesgo, porque esa paciente es la que va a poder evitar tamizarse en los próximos 3 a 5 años. Entonces, si nosotros le explicamos esto, le decimos que tener un HPV positivo no implica que vaya a tener una lesión ahora ni después, y que lo que busco fundamentalmente es saber si es negativa para no volver a tamizarla en 5 años, y que si es positiva lo único que implica es que va a tener que seguir controlándose. Seguramente esa paciente cuando reciba ese resultado, si es positivo, no va a enloquecerse, no va a entrar en pánico, seguramente se va a acordar de nuestras palabras y va a decir, bueno, vuelvo con la doctora a ver qué tengo, cómo sigo el control, qué tengo que hacer, y si es negativa va a tener la tranquilidad de que de acá a 5 años no va a tener lesión. Y esto nos preguntan muchas veces, luego del diagnóstico, si sus parejas se tienen que testear, y la realidad es que hoy por hoy no existe una prueba de HPV que esté validada para el diagnóstico en hombres, por lo tanto no la indicamos. Entonces, ya llegando casi al final, creo que, como les dije al principio, esto es responsabilidad nuestra intentar minimizar estos efectos negativos, desde todo punto de vista, con la información, como hablamos, seguro, pero también siendo responsables en aplicar correctamente las guías, los protocolos, y no realizando pruebas innecesarias, ¿sí?, que generen un impacto negativo en la paciente. ¿Y por qué? Porque el objetivo del tamizaje no es detectar infecciones transitorias virales ni lesiones de bajo riesgo. El objetivo es detectar precozmente las lesiones de alto riesgo para prevenir el cáncer. Por lo tanto, no pidamos, no sé, solicitudes de estudios a pacientes que no están en edad de tamizaje, ni test de HPV a pacientes que no lo requieran. Como anécdota, hace poquito me llegó a la consulta de colposcopía una paciente de 15 años que consultó por sinusorragia, le hicieron un Papa Nicolau que dio insatisfactorio y la mandaron a colposcopía, y lo peor no fue que la mandaron a colposcopía, sino que le dijeron, o ella entendió, que tenía que venir urgente porque podía tener una lesión por HPV. Creo que comento esto porque me parece que a veces nosotros no dimensionamos el impacto de nuestras palabras, sin duda, y tampoco dimensionamos el efecto negativo que tiene solicitar cosas que no son necesarias. Esta paciente de 15 años, seguramente más allá de que no tenga nada físico, seguramente no se va a quedar con una buena imagen, con una buena impresión de a los 15 años haber ido a un ginecólogo, que le hagan un Papa Nicolau, que le hayan mandado a colposcopía. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables, y tenemos protocolos y guías a los cuales cernirnos para no pedir y hacer pruebas que sean innecesarias.
Entonces, para ya ir terminando, no olvidarnos de transmitir claramente a la paciente que es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, que no es la única que tiene HPV, que prácticamente todas las personas que mantienen relaciones sexuales van a tener o tuvieron HPV, que la gran mayoría va a ser transitoria y no le va a generar lesión. Recuerden siempre diferenciar los tipos de bajo riesgo y los de alto riesgo, decirle que el HPV puede permanecer latente durante años, por lo tanto es imposible que sepa cuándo se contagió, que tener un diagnóstico de HPV no significa tener patología ahora ni después, que solo un bajo porcentaje de pacientes con HPV van a desarrollar lesiones de alto riesgo, y que las lesiones de alto riesgo se pueden curar, a que tenemos tratamiento y las podemos curar. Esto también hay que transmitirle esa tranquilidad a la paciente cuando le diagnosticamos una lesión de alto riesgo. Decirle que el tratamiento es eficaz, que curamos la lesión y que cuando logramos un tratamiento eficaz, aproximadamente el 70% de las pacientes es capaz de eliminar el virus también. Y no olvidarnos nunca de que el objetivo del tamizaje, como dijimos recién, es detectar las lesiones de alto riesgo y no las infecciones transitorias y las lesiones de bajo riesgo. Lo que buscamos es prevenir el cáncer de cuello. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que nuestro objetivo está logrado, médicos? Bueno, cuando logremos que la paciente acepte el diagnóstico, minimizando estos efectos adversos psicosociales, educando, brindando información clara, precisa, que ayude fundamentalmente a incorporar esa sensación de control en el diagnóstico y no de incertidumbre, dudas, miedo, fracaso, culpa. ¿Sí? Para eso tenemos que estar atentos, estar atentos a la reacción y a las emociones que despierta este diagnóstico en la paciente, y ya en esa primera consulta ir de a poquito dando información, la que creamos conveniente, la que la paciente acepte, pero siempre de una forma clara, respetuosa, desmitificando y desestigmatizando este virus. Espero no haberlos aburrido tanto, y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias María Noel por tu presentación tan completa. Realmente el HPV es un virus súper frecuente y simplemente el hecho de tenerlo presente la paciente, tenemos que tener en cuenta que va a generar un montón de repercusiones a nivel personal de la paciente, como vimos en múltiples aspectos, también a nivel de pareja y también a nivel de relación, ya sea con futuras parejas, o al momento de conocer a alguien, o la estigma que genera a nivel social, pensando de que está infectada con un virus de transmisión sexual, genera muchísimas cosas. Entonces es muy importante que como equipo de salud, que todos los integrantes informemos. Y me refiero no solo a los ginecólogos, sino recordar que también están implícitos las obstetras, las enfermeras, cualquier médico de medicina general, los sexólogos, los psicólogos, todo el equipo, al momento de transmitir un resultado, es importante no solamente decir, te dio mal el estudio de la citología, del Papa Nicolau, tenés que hacerte una colposcopía, pues eso ya está generando un montón de información y de desinformación al mismo tiempo en la paciente. Entonces, lo ideal sería, cuando pedimos un estudio, ya explicar para qué lo vamos a hacer, qué vamos a buscar, y cuando tenemos resultados, también tomarse 1 minuto o 2 minutos y explicar, porque la gran mayoría de las veces, cuando le preguntamos a las pacientes, ¿se entendió qué es el resultado? ¿Se entendió por qué le pedimos ese estudio? La gran mayoría de las veces no lo saben o tienen mal esa información, así que nunca está de más volver a explicarlo y siempre va a sumar. Así que bueno, muchas gracias. A continuación vamos a leer un caso clínico para luego dar lugar a la mesa de discusión. Esta es una paciente que consultó, de 35 años, no tenía patologías previas, era tabaquista habitual, no estaba vacunada contra el HPV, tenía una pareja estable hombre, como método anticonceptivo usaba pastillas anticonceptivas, educación terciaria completa, tenía los Papa Nicolau previos negativos,
y concurre a la consulta porque le dio a un Papa Nicolau LSIL, y a su vez al examen ginecológico tenía múltiples condilomas vulvares. Entonces, a la paciente luego le hicimos estas preguntas, tenemos el testimonio de ella, le preguntamos si considera que estaba informada sobre qué es el HPV. A ver si el diagnóstico del HPV le afectó a nivel personal o a nivel de pareja, y si le repercutió en algún otro aspecto de su vida. Vamos a escuchar a ver qué dijo esta paciente. Cuando me diagnosticaron HPV yo no estaba informada, no sabía lo que era el HPV. Me lo descubrieron en un control ginecológico y cuando me lo descubrieron yo ya tenía lesiones. Me afectó en mi vida personal en el sentido de que me generó mucha ansiedad y miedo al principio porque, bueno, como ya tenía lesiones, me explicaron que estas lesiones se podían curar solas o capaz que necesitaba un tratamiento. Y también todo el tema del cáncer de cuello de útero, eso me generó mucho miedo. En cuanto a las repercusiones a nivel de pareja, en ese momento yo estaba de novia con una persona que tampoco sabía lo que era el HPV, entonces cuando le conté todo esto, él, bueno, se sorprendió mucho y también lo primero que pensé fue que esta persona no se cuidaba con otras parejas que había tenido. Bueno, sí, se cuidaba, pero claro, al no saber lo que era el HPV, no se cuidaba con preservativos. Y no me afectó ningún otro aspecto de mi vida. Bueno, ese breve testimonio que muestra todo lo que genera a nivel personal, simplemente el hecho de tener verrugas, genera preocupación, miedo de tener una infección de transmisión sexual, miedo al cáncer, ansiedad, dudas sobre la pareja, sobre parejas anteriores, dudas sobre la promiscuidad, desinformación, siendo una paciente con educación terciaria, cómo se ve frecuentemente que las pacientes piensan en no embarazarse, pero se olvidan de utilizar los métodos anticonceptivos de barrera para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que eso es algo que tenemos que insistir y explicarles, no dar por obvio que lo saben, porque la gran mayoría de las veces no lo saben. Bueno, y a continuación lo que vamos a realizar es darle lugar a Estela Citrín y a Verónica, para que contesten alguna de nuestras preguntas. Entonces le voy a preguntar a Verónica, a ver si es frecuente que se presenten usuarias con sintomatología de ansiedad o depresión tras el diagnóstico de HPV. ¿Cuál es tu experiencia, Verónica? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Sí, es frecuente, si bien no tengo una estadística, ¿no?, como para poder aportarles datos, desconozco si existe, pero sí podemos pensar esto de que, bueno, la ansiedad es una respuesta de afrontamiento a factores estresantes, ¿no? Y por estresantes entendemos que son situaciones que son percibidas como amenazantes. Si nosotros, por ejemplo, nos retrotraemos al inicio de la pandemia, ¿no?, donde estaba este virus, que no sabíamos qué efecto iba a tener en nuestros cuerpos, cómo se contagiaba, muchas de las preguntas, ¿no?, que veíamos en este blog que compartía María Noel, esto de, bueno, me puedo contagiar así, me puedo contagiar así, estábamos como todos con el tema del COVID haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, acá, si estamos hablando de algo que es desconocido para esa persona, que nunca escuchó o que escuchó poco y justamente lo que escuchó estaba como muy asociado con el tema del cáncer, obviamente que la respuesta de ansiedad va a ser alta, va a entrar como una respuesta, ¿no?, de defensa y de mucho miedo y de mucha parálisis. Sin embargo, si yo tengo una idea, ¿no?, de que, bueno, esto es un virus que tiene la gran parte de la población sexualmente activa, que para el cual existen tratamientos y controles específicos, por supuesto que mi afrontamiento va a ser completamente diferente. Como cualquier diagnóstico, el impacto en el mundo psíquico y emocional de esa mujer o de ese varón va a estar relacionado obviamente con sus características de personalidad y sus experiencias previas, ¿no? María Noel hablaba en un momento de esto de estar atentos a la reacción y intentar transmitir la información de la mejor manera. Escuchándola se me ocurría esto de que un buen ejercicio muchas veces es preguntarle a la persona, bueno, repetime a mí, explícame a mí qué te acabo de decir, o sea, con tus palabras, cómo entendiste esto. Es a veces una buena forma de tener un panorama de qué es lo que está pudiendo en ese momento recepcionar esa persona, porque en un momento de impacto, en un momento de angustia y de ansiedad, la capacidad de aprender está afectada, ¿no? Entonces, la información es clave,
respecto a lo que podemos, sobre todo, informar en forma previa, ¿no? Porque en ese momento que le estamos dando un diagnóstico, además le estamos informando, no es como quizás el momento más oportuno para que pueda recepcionar. Entonces, si yo ya cuando le indico un examen, le indico un test, ya le estoy explicando qué le estoy mandando, qué objetivos tiene, y qué puede esperar esa persona de esos resultados, el impacto va a ser totalmente diferente y lo va a poder manejar de mejor manera, ¿no? Eso obviamente también va en la capacidad de afrontamiento de cada persona, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien habló? No, yo impecable te comentaba, y por lo general, esas alteraciones de ansiedad ¿suelen remitir espontáneamente o requieren algún tipo de terapia o algún tipo de intervención? Bien. Lo que es el patrón de ansiedad inicial va a estar modulado por lo que la o el profesional de la salud transmite, ¿no? Esto que hablaban de las palabras. La posibilidad de que esto se extienda en el tiempo tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? Con lo previo y también en cómo me llega esa información, estas palabras que te dio mal, ¿no? Esto de te dio mal ya empezamos como en un lugar, y después esto, bueno, cáncer, riesgo, ¿no? Son como palabras de alto impacto que van a quedar grabadas. Vamos nosotros con esas palabras que le estamos transmitiendo a la persona, vamos a quedar en su mundo psíquico resonando, ¿no? Esas palabras van a seguir pronunciándose a diario o por muchos días en su mente, e incluso pueden afectar después en la capacidad atencional que tenga esa persona, en la intimidad, van a estar como afectando. Hay un impacto inicial que va a tener un momento y después eso debería descender en la medida en que yo puedo brindar información y en la medida en que esa persona puede volver a autorregularse. Tenemos que, de repente, está bueno esto que sugerían de citar una segunda consulta y ver, bueno, cómo evolucionó. Si hay temas de pareja, si hay temas de experiencias previas familiares con el cáncer, con la enfermedad, con la vivencia de la sexualidad y de la sensualidad, si hay historial de abuso. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que esto sea necesario hacer una intervención y ver cómo se siente, preguntarle a esa persona cómo ha sido su ánimo desde que recibió esta noticia, si ha impactado, si afectó la capacidad de poder cumplir sus actividades, ¿no? Y ahí podemos como tener una idea de, bueno, cómo esto se tomó, cómo se está procesando y sugerir la derivación oportuna. Muchas gracias. Sí, algo que me parecía importante mencionar es esto de que puede ser también completamente diferente en mujeres que tienen relaciones con mujeres, ¿no? En esto de, bueno, ambas transitando un diagnóstico, ¿no? Que puede tener otras características, que también está bueno a la hora de tener este tipo de consultas. Por supuesto, incorporar esto de, bueno, con quién te relacionas sexualmente y no asumir que es un varón, porque, bueno, eso va a tener otro tipo de abordaje. Exacto, impecable, muchas gracias. Estela, te quería preguntar, en cuanto a la afectación en la esfera sexual tras el diagnóstico de HPV, ¿te consultan habitualmente pacientes que les haya afectado en este aspecto? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad TGI. Está muy buena la pregunta porque en realidad específicamente, en mi experiencia, es más una reacción vinculada a lo que comentaba Verónica, ¿no? O sea, una reacción vinculada a la incertidumbre, al desconocimiento, al miedo de tener o haber tenido contacto con alguna persona que lo haya podido infectar o la haya podido infectar, más que lo que específicamente pueda llegar a ser una disfunción sexual como las tradicionalmente que conocemos, o sea, como una disminución del deseo, un dolor genital, dolor en la penetración o alguna alteración de la esfera de la excitación y del orgasmo, porque no es lo que fisiopatológicamente produce la infección por el HPV. Sí puede repercutir ser personas biopsicosociales, individuos que necesitamos estar en un entorno amigable para poder expresarnos sexualmente, puede ser una causa importante de una disfunción o de un malestar que aparezca en una sexoafectiva. A mí me pareció interesante y no quería perder la oportunidad de felicitar a la doctora Pérez por su presentación y me quedé pensando y quería comentar dos cosas que dijeron ahora, que fue una que dijo la doctora Pérez y otra que dijo Verónica.
con el tema de la desinformación y la sobremedicalización, ¿cuántos de nosotros quizás en el acto médico de informarle a una persona que es portadora de HPV, lo hacemos incluso cuando la paciente está en la camilla ginecológica, en una situación de total vulnerabilidad? De repente estamos haciendo el examen genital, encontramos verrugas y en ese momento ya le tiramos el diagnóstico, pero si tenés verrugas tenés el HPV, en esa situación de total vulnerabilidad. O sea que si eso lo relacionamos con lo que estaba diciendo Verónica, ¿no? De qué capacidad tiene la persona de escuchar, de entender, de cómo se lo estamos explicando, cómo se lo estamos diciendo, es el peor escenario para que esta persona después termine siendo una persona que entienda y que pueda replicar y autorregularse, como decía Verónica, y nos termine en una situación de estrés mucho mayor. Y con el tema de la sobremedicalización y de quizás tratamientos innecesarios, a mí me interesaba recordarles porque me parece importante que ustedes lo conocen, que para el adecuado funcionamiento del ciclo sexual, tanto varones como mujeres, necesitamos una indemnidad no solamente del aparato reproductor, del aparato genital, sino que necesitamos una indemnidad de nuestro sistema neurológico. Y ustedes recuerdan que tenemos una importante rol en la excitación objetiva y en la excitación subjetiva empático. Sin internet un instante, me parece. Me quedé sin internet un instante, perdón. Ahora sí te escuchamos. Decía que de repente tenemos actos médicos que son necesarios a nivel del cuello, el cono lip, extracción o resección de zonas amplias, o bueno, incluso tratamientos para lesiones mayores, que van a tener un impacto sobre las terminaciones nerviosas en algunos lugares, y esto va a afectar la capacidad de lograr la excitación, de lograr la ingurgitación de los labios, de lograr la excitación y la erección del clítoris y del capuchón, del clítoris y del área de la lubricación vaginal. O sea que la menor cantidad posible de sobremedicalización siempre es deseable para todos, pero en este caso me gustaría mencionar que hay estudios que hablan de una marcada disminución de la intensidad del orgasmo en mujeres que se han sometido a conizaciones del cuello, conizaciones LIP y conos quirúrgicos. Y esto es, como ustedes entenderán, irreversible, es decir, que no vamos a poder generar una restauración ad inte después de haber hecho un procedimiento sobre el cuello. Y estas guías está muy bueno porque nos limitan que hay lesiones donde no tenemos que intervenir, pero hay algunas que sí. Y en el caso que sí tenemos que intervenir, es importante, de la misma forma que le estuvimos explicando qué es el HPV y cómo va a repercutir en su organismo, que, bueno, que una posible secuela puede llegar a ser una afectación en su esfera sexual. Y para terminar, lo último que quería destacar de lo que hablaron hoy más temprano María Noel y que recalcó un montón Verónica, recordarles la respuesta fisiológica que tenemos en el estrés. En el estrés estamos con una activación al tope de un mecanismo de huida, o sea, de una reacción de huida, o sea, donde tenemos la adrenalina al máximo, donde tenemos una enorme capacidad de responder rápidamente a una posible actividad que sea nociva para nosotros, y esto va a afectar e impactar negativamente sobre nuestro sistema inmune. Entonces, si nosotros mantenemos un nivel alto de estrés, no le vamos a poder mejorar y reforzar el sistema inmune a esta paciente, que ya vimos que es tan importante, porque junto con eso le recomendamos medidas higiénicas y dietéticas, pero el sistema inmune no es algo que le decimos, tenés que mejorar el sistema inmune, y esto es algo que aparece de la nada. Entonces, el disminuir la ansiedad, el comunicar asertivamente, el tener una forma clara de explicar, es fundamental para que estos factores no impacten más adelante en la sexualidad. No sé si te contesté, Jimena. Sí, sí, clarísimo, muchísimas gracias. Voy a habilitar el área de preguntas y respuestas para que el público también pueda participar, así que los invito a que se animen a realizar las preguntas por escrito, que las vamos a estar leyendo todas. Aquí Fernando González dice: muy buena presentación, María Noel. Casi todo lo orgánico está escrito en guías clínicas o en libros, pero la buena comunicación y la empatía son fundamentales en lograr tranquilidad
adherencia al control y la preocupación adecuada. Un ejemplo es el aumento en la edad de inicio de tamizaje. En mujeres jóvenes puede ser mayor el daño que el beneficio. Algo similar ocurre en el impacto en la autoestima y en la relación de pareja. Felicitaciones al equipo de la charla. Muchas gracias, Fernando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos en la parte del chat, también tenemos una pregunta, un comentario. Giovanna Fleitas, el impacto de las palabras como cáncer, alto riesgo, PAP, patológico, etc., es muy significativo y preocupante para un usuario. Pero cómo comunicamos o cómo explicamos un resultado, ejemplo de HSIL, cuando su traducción es células intraepiteliales de alto riesgo. Bueno, fundamental, siempre que la consulta es presencial, hacer dibujos. A mí me encanta dibujar, me imagino que todos lo usamos en la consulta. Lo mismo que aprendemos nosotros, explicarlo en un lenguaje muy sencillo, que la paciente rápidamente lo puede entender, y bueno, y resaltar lo que decía Mariana, una cosa es tener el virus, otra cosa es tener ya una lesión, y eso es fundamental, que quede claro, y siempre dar la tranquilidad que el peor escenario en una lesión premaligna, que siempre estamos en el escenario premaligno, que estamos a tiempo de curar esa lesión, y eso es lo que nos da la ventaja de poder prevenir lo que es el cáncer. Entonces, siempre que lleguemos a tiempo, estamos llegando bien y pudiendo realizar nuestro trabajo, ¿verdad? Jimena, Dímelo. que en realidad, primero felicitar a María Noel, me pareció espectacular lo que transmitió, y es la preocupación que todos nosotros, desde la sociedad, cómo vemos todo este cambio que se viene y que vamos a tener del HPV, es lo que intentamos ver e intentar transmitir la frecuencia que vamos a tener. Nosotros tenemos que saber y manejar que actualmente más o menos tenemos un 3% de PAP patológicos, y si nosotros utilizamos el test de HPV como screening, que es lo que todos sabemos y creemos y esperamos que vaya a suceder, va a haber un 15% de pacientes que van a tener test patológicos. Entonces nos vamos a enfrentar muchísimo a estas pacientes con estos resultados. Y claramente, si bien la mayoría no va a tener lesiones, ¿sí? Hay muchas que sí lo van a tener, y como siempre vamos a tener que también con empatía, y vamos a tener que dar diagnósticos que capaz que no están del todo buenos, y tenemos que buscar cuál es la forma. Pero a lo que intentamos apuntar básicamente es tratar de, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de test de HPV fundamentalmente, tratar de tranquilizar a la paciente, y que el objetivo que tiene detectarlas es decir, bueno, esta paciente tiene riesgo de evolucionar o de tener, y esas pacientes son las que vamos a tener que estudiar. Entonces, me parece fundamental algo que dijo María Noel, que es que cuando nosotros hacemos un test, ya sea el PAP o el mismo el test de HPV o cualquier estudio que uno hace, cuando lo hace, explicar cuáles son las posibilidades de los resultados y qué vamos a hacer, a grosso modo, con cada uno. Yo creo que ya la paciente la tranquiliza, nosotros ya abrimos el paraguas, para llamarle de alguna forma, y va a venir más tranquila con el resultado, aunque este sea adverso. Y muchos de nosotros hemos dado malos resultados, y sabemos que cuando lo comunicamos de una forma quizá adecuada, con empatía, capaz que nos vamos a atrasar en la consulta, haciendo dibujos, las pacientes se van mucho más tranquilas, y creo que eso juega un rol fundamental en lo que queremos transmitir, o en lo que María Noel quiso transmitir, de lo que es la comunicación, más allá de lo que es el resultado en sí. Quería más o menos decir eso, y fundamentalmente en la colega que pregunta de cómo transmitimos el HSIL. Claro, una paciente que tiene un HSIL claramente tiene mayor riesgo, y seguramente tenga una lesión de alto grado, y no va a ser lo mismo que le vamos a transmitir a ella que a la que tiene solo un test de HPV positivo. Pero creo que siempre explicando y mostrando empatía, creo que el impacto negativo de nuestras palabras es menor. Sí, yo puedo agregar algo de repente a eso que... Sí, claro. Esto de que decías es bien importante, y la pregunta que hacían, no es que vamos a dejar de usar esas palabras, sino que tener en cuenta que quizás
lo que le vamos a decir van a ser las últimas que vamos a mencionar y no las primeras, ¿no? Esto de, bueno, cómo vamos llevando esa comunicación de, bueno, mirá, te di un resultado, este resultado aproximadamente es un 15% de los resultados que tenemos, no es tan poco común, tiene un tratamiento porque, bueno, tiene un cierto riesgo, o sea, ¿no? Y no arrancar por, te dio mal, esto es, no, o sea, como una lesión, ¿no? ¿Cuál es lo primero que le mencionamos, ¿no? Porque eso es cómo vamos a entrar con la información, y si nosotros hacemos uso de estas palabras que ya generan como una paralización, ¿no? Como un miedo, ya después todo lo que digamos a continuación se va a perder probablemente. Impecable. Bueno, en cuanto a las preguntas, tenemos un comentario de Magdalena que dice: muy buena la charla, es importantísimo darle este enfoque y escuchar los testimonios, suma un montón. Gracias. A continuación tenemos más agradecimientos, Mariana, excelente, súper claro. Y después tenemos a Mónica Cabrera, que dice: como partera participé del proyecto de autotoma de HPV, donde la usuaria se realizaba en su domicilio el test de manera autoadministrada, y pregunta si se proyectará igual ahora. Bueno, lo que sabemos hasta ahora que en principio la autotoma en Uruguay no en un principio, pero no sabemos a futuro si puede llegar a venir, pero en principio no es lo primero que manejamos. A Luciana. En realidad, si bien las guías siguen en proceso, participé dentro de ellas, y en realidad el screening primario que se plantea es con el test de HPV realizado por el ginecólogo, partera, por un técnico de la salud, pero sí, se toma en cuenta la autotoma como una eventualidad que seguramente en algún momento lo vamos a tener. Han habido estudios pilotos de autotoma, que seguramente fue el que trabajó Mónica, incluso ahora se está programando hacer otro. Entonces, nada, creo que incluso con la autotoma es fundamental, más aún, explicarle a la paciente qué posibilidades puede tener, incluso la importancia más allá de cómo realizarlo, es qué hacer con el resultado, porque ahí sí también tenemos que ver qué hace esa paciente con el resultado, porque capaz que no está directamente vinculado con el profesional de la salud. Creo que la información a la paciente que se hace una autotoma es igual que te vamos a dar a la paciente que tenga un test de HPV hecho por nosotros, o un Papa Nicolau, pero dentro de las guías se menciona la autotoma por si se incorpora en algún momento como screening en nuestro país. Inicialmente, por ahora no lo tenemos, pero sí a futuro seguramente estará. Es una herramienta muy importante la autotoma. Exacto, de acuerdo. Después tenemos a Alfonsín Infante, que no figura con ese nombre, pero yo reconozco acá este chat de quién es, y dice: la verdad que ha sido una charla súper clara por parte de todos. El impacto del diagnóstico es inmesurable. Aún conociendo el diagnóstico, lleva su proceso, que es único para cada paciente. Incluso muchos años después surge el tema en psicoterapia por otros motivos, y recién ahí tomamos conciencia de lo que realmente es sentirse en ese momento. Creo que es muy importante la empatía a la hora de informar, buscando las palabras adecuadas y de forma clara. Me encantó. Ojalá podamos ser claras con las pacientes en esta nueva etapa que se viene con el uso del test del HPV y sus resultados. Felicitaciones. Muy bien. Estela, ¿tú crees que tenemos alguna herramienta o alguna otra forma de poder proceder para evitar el impacto que generan en las pacientes el diagnóstico del HPV? ¿Qué sugerirías tú? Sí, yo creo que lo han abordado un montón en las conversaciones y en las respuestas. Creo que es importante tener una comunicación franca. Necesitamos más tiempo quizás de lo que es la consulta habitual. Necesitamos tener una buena capacidad de explicar. Sería deseable que pudiéramos tener a las parejas de las personas que consultan, ya sean mujeres, ya sean varones, tenerlos en la consulta también, acompañando. Los varones tienen mucho menos experiencia con la especialidad medicina en general, porque no se exponen tanto como nos exponemos nosotras a lo largo de toda la vida, pero es importante que estén presentes
Me pareció interesante cuando trajo María Noel algunos comentarios de varones con respecto a cómo se habían sentido y el miedo a tener alguna falla o poder no satisfacer a sus parejas adecuadamente después de tener el diagnóstico de HPV. Esto forma parte simplemente de lo que es la educación sexual, ¿no? Entonces, tener más instancias de educación sexual integral, explicar qué es lo que podría llegar a ayudar la vacuna en cada caso, sino también de la fisiología y el mecanismo por el cual las personas pueden tener una buena erotización y una buena respuesta sexual, que no pasa solamente por la penetración, que no pasa solamente por el coito vaginal, que no solamente pasa por el pene, y que tiene que ver con el erotismo y con la sensualidad y con un montón de otros factores que intervienen en una relación sexual. Entonces, me parece que una cosa es hacer prevención cuando sabemos que vamos a tener que intervenir en el cuerpo de una persona, ya sea un varón o una mujer, y que esa intervención puede tener un efecto sobre su respuesta sexual a posteriori, y otra es una intervención más primaria con educación para poder tener claro cuál es el mecanismo por el cual se produce el ciclo sexual y cómo podemos mejorarlo desde otros aspectos. Muchas gracias. Aquí les leo el comentario de Laura Rubano. Muchas gracias por acompañarnos, Laura. Y ella dice, muchas gracias, muy interesante y logrado el objetivo de reflexionar sobre cómo entablar diálogo y transmitir diagnósticos. Y anteriormente, Mónica Cabrera nos pone, muchas gracias, felicitaciones por la exposición. Sin duda que tomamos el tiempo para explicar el diagnóstico con el tiempo necesario y en idioma accesible es fundamental. Así que bueno, siempre resaltamos en esta charla el tema del diálogo, de la comunicación, de tomarnos un tiempito, de escuchar a la paciente. Eso es fundamental y sobre todo, bueno, que la información que la paciente reciba que siempre sea lo más científica posible, intentar de luchar contra todas las redes sociales y todo lo que hay en internet que no tiene esa base sólida, científica, y bueno, y también invitar a las pacientes que conozcan las páginas que sí son confiables, que hay áreas para pacientes, que hay áreas para padres, y bueno, y así entre todos poder informar y asesorar mejor y que todo esto tenga menos impacto negativo en todos los aspectos que estuvimos mencionando, y bueno, y así que podamos todos ir en la misma línea. Si no hay más preguntas, ya vamos a ir cerrando con esta charla. Les agradecemos muchísimo a todos por la participación, y a continuación le doy la palabra a Luciana, que también les va a despedir y les va a dar la invitación al próximo curso. Bueno, realmente muchísimas gracias a todos. Espero que no solo para nosotros este tema sea muy importante, sino contagiar a todos para poder sumarnos, como dijo Jimena, a todos continuar hablando un mismo idioma e incluso trabajando por lo mejor para las pacientes. Y bueno, y desde la sociedad continuamos con la última charla que nos queda el 10 de octubre, que vamos a hablar sobre prevención primaria de cáncer de cuello de útero, o prevención primaria de la infección de HPV, mejor dicho, y va a ser el tema de la vacuna del HPV. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a María Noel, y fundamentalmente a Estela y a Verónica, que como siempre han sido un gran apoyo para nosotros, nos dan otra visión, y así creo que vamos creciendo todos juntos. Muchas gracias, que pasen lindo. Muchas gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias a todas.